Bueno, muy bien. Para hacer las cosas de forma medianamente ordenada, vamos a tratar de levantar la mano, vamos a pasar el micrófono, así nos queda grabada la pregunta. Y bueno, nada, no sé, Grace, ¿podrás? Bueno, a ver, nada, empecemos con la primera pregunta, venga. Buenas. Bueno, yo personalmente la teoría del decrecimiento me encanta, pero no dejo de preguntarme, me encanta para España, me encanta para Europa, pero no veo cómo es posible, y por eso te lo pregunto, pues si habéis planteado esto, cómo puedes llegar a plantear este sistema cooperativista de apoyo, de economía compartida, en lugares donde hay hambre, donde hay violencia armada, como son la mayoría casi la mitad del mundo. ¿Es posible eso? Mi pregunta es la siguiente. Ahora llegan las elecciones a la Unión Europea y quería pedir que si podíamos resumir en 3 propuestas básicas qué es lo que tendríamos que pedir a nuestros representantes en la Unión Europea respecto a temas de medio ambiente. Gracias. Hola, quería preguntarle al señor Turiel cuál cree, en qué orden de magnitud puede estar la TRE de la termosolar, si cree que es lo suficientemente elevada como para cubrir el déficit de las otras energías. Cuando dices termosolar me imagino que quieres decir solar de concentración. Sí. Vale. Nosotros justamente en el trabajo que hicimos sobre un modelo alternativo basado en energías renovables con tecnologías probadas y que hubiera suficientes materiales como para implementarlo, que lo publicamos hace un par de años, recogiendo un poco lo que hay en la literatura, estimamos que tenía una TRE de 20. Lo que pasa es que luego ha habido algunas personas que nos han planteado objeciones respecto a este tema, debido, entre otras cosas, a la fatiga de los metales, porque son sistemas que trabajan en muy altas temperaturas, y es un poco lo que digo en la charla, es que nos faltan datos de explotaciones durante mucho tiempo para tener controladas todas las variables, no es tan sencillo, ¿no? También depende mucho si tienes un sistema de sales fundidas para mantener el calor para poder seguir generando durante la noche, o bien haces un sistema solamente con aire, que el estrés es menor y te puede durar más tiempo, ¿no? Y luego está la cuestión que siempre planea cuando se habla de los cálculos de la tasa de retorno energético, que siempre son con las condiciones actuales, no lo puedes evitar. Entonces siempre hay un subsidio del petróleo. Entonces la pregunta es, ¿y si no hubiera petróleo, cuánto sería? Estas son preguntas difíciles de contestar. Y yo creo que los sistemas de concentración solar, por sus características, a escalas quizá no industriales, no tan gigantescas, pero va un poco la línea de lo que dice Floren, los sistemas del futuro, en general, son sistemas, yo creo, para mantener una sociedad viable en el futuro, son sistemas de menos potencia. Son sistemas más localizados, de menos potencia, que no corren tan alto al límite de lo que aguanta el material, la producción. No son sistemas de gran red. Son sistemas localizados y la coordinación puede ser entre estos nodos, pero no la idea de distribuir la energía eléctrica sobre una gran red eléctrica gestionada por grandes empresas eléctricas, que luego pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, yo creo que en condiciones más razonables de operación puede tener un rendimiento bueno. Creo, esto hay que estudiárselo con mucho cuidado. ¿Sí? Ya veo que me dejas las preguntas. Es que lo hago por aquí. Sí, no está, también te puedes contestar tú si quieres, vamos. Yo contesto la TRE y tú contestas a... Como podéis ver, tenemos papeles muy definidos, ¿eh? Cada cual toca el tema que tiene que tocar. Entonces, la pregunta que decía sobre los países del sur, principalmente, ¿no? Entiendo. A ver, es verdad y bastante obvio que lo que propongo aquí, en esta charla, en este caso, es para el país del norte, es decir, donde nos encontramos ahora mismo. Porque no partimos de lo mismo, no es lo mismo estar en Ruanda, estar en Bolivia, estar ahora mismo en España o en Europa, o estar en Japón, no tiene nada que ver. Hay que tener en cuenta el punto de partida, eso es el primero. Luego hay que hacer un análisis también así, bastante geopolítico, de donde nos encontramos si pensamos en nivel de desarrollo humano y de huella ecológica de cada país. Porque si haces este estudio, donde pones 2 variables, te vas a encontrar que hay 2 tipos de países muy distintos. Donde nos encontramos nosotros, es decir, tenemos índices de desarrollo humano muy altos, pero con una huella ecológica altísima. Es decir, que hemos conseguido esos altísimos niveles de desarrollo humano en base a la explotación de los países del sur, de sus recursos naturales y de sus personas. Te ven a las muestras, ¿eh? Y luego encontrarás otro, así, grupo de países, que es exactamente al revés, que tienen bajísimo o bastante bajo índice de desarrollo humano y bajísima huella ecológica. Entonces, por supuesto, el nivel o la orientación que tienen que tener ellos no tiene nada que ver con la nuestra, nada que ver. Porque nosotros tenemos un deber moral, primero, porque tenemos una deuda ecológica con países del sur.
Y además también lo hacemos por propia supervivencia, porque si no cambiamos, esto va peor. Y los primeros que vamos a pasarlo muy mal somos la gente de base. Eso lo puede tener seguro, vamos. Entonces, por eso hablamos de decrecimiento, de crecer a la ecológica, intentando mantener el alto nivel de desarrollo humano, que eso es un reto del copón. Justamente porque el primero tiene que ver con el segundo, a ver cómo lo hacemos. Pero eso es el reto. Y lo que planteé es una forma de conseguirlo si somos suficientemente fuertes como para hacerlo. Pero los países del sur tienen otro reto, que es aumentar su nivel de desarrollo humano sin aumentar su vida ecológica. Y esto es otro reto. Y no puede ser el mismo tipo de desarrollo que el nuestro, para nada, porque son dos caminos totalmente diferentes. Ya se acabó el desarrollo unilateral hacia el mismo horizonte, ya se acabó esto. Cada país tiene que tener diferentes horizontes. Y esto es muy duro. Y aquí nosotros no tenemos que decir a los países del sur cómo lo tienen que hacer. Lo primero que tenemos que hacer si queremos cooperar de forma solidaria y sostenible con países del sur es cambiar el modelo productivo en el norte. Esto es lo primero. Y luego lo segundo es apoyar a aquellos movimientos que van en el mismo sentido de lo que decimos. En este caso, de la gente que somos de la ecología política, por ejemplo. Y aquí un ejemplo bueno, que yo creo que es el mejor ejemplo que tenemos ahora mismo, es la gente en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, que hace buen vivir. Porque el buen vivir justamente es esto. Es un planteamiento que viene desde los movimientos indígenas, es decir, las personas marginadas dentro de países marginados, es decir, tener una doble marginación, pero plantean lo mismo. Una vuelta a la comunidad, es decir, la interdependencia, una vuelta también a la tierra, es decir, una ecodependencia, sin pasar por la casilla del mal desarrollo. Y aquí tenéis una lucha del copón. Es donde se encuentra realmente una de las claves del futuro. ¿Quién va a ganar? No te lo puedo decir todavía. Pero es cierto que los que tienen más poder ahora mismo son los que están haciendo, por ejemplo, fracking. Decía Argentina, pero no por nada, en cualquier caso, vamos. Si Argentina ha quitado a Repsol de encima, no es por motivo de soberanía nacional. Pues la pera, vamos. Tiene que ver con el fracking, porque ellos tienen muchísimo gas. Yo creo que el tercer yacimiento que hay en el mundo, después de China y Estados Unidos, se encuentra en Argentina. Y querían poner a Chevron en vez de Repsol. Vamos, de eso de soberanía ninguna. Eso es lo primero, para contestar esta pregunta. Entonces yo te diría, apoyar ante todo a esos movimientos que lo están haciendo. Hay mucho más en el mundo, te he cogido este como ejemplo, pero puedes ir a Chiapas con los zapatistas y tener una visión muy parecida. Con sus palabras, por supuesto, con sus palabras. Y luego sobre Europa. Pues aquí además como me pillas de campaña en ese espacio de tiempo. A ver si no me sale el tono mitinero con esto, vamos. Pero tú querías 3 propuestas, ¿no? 3, pues te voy a hacer 3, vamos. Soy buen chico, voy a hacer 3. No, voy a hacer 3. Si me pides 3, yo contesto a 3, vamos. Y luego si quieres más, pues hacer otra pregunta y te hago 6. Primero, tiene que ver con la democracia. Y las propuestas que tenemos, pues yo que tenemos con los compañeros de ECO, por ejemplo, es hacer un proceso constituyente europeo. Es decir, que seamos la ciudadanía quien podamos decidir qué Europa queremos y cómo la gestionamos. Porque ahora mismo Europa va, por ejemplo, al remolque totalmente de los intereses, de los capitales, de los servicios y de los bienes, cosa que no es muy diferente de España o de Asturias. Pero sí necesitamos Europa, necesitamos democratizar Europa y europeizar la democracia. Y para esto es tan importante un proceso constituyente a nivel europeo. Primera propuesta. Segunda propuesta, ya le he dicho antes, pero la vamos a repetir, es la transición ecológica de la economía. Reorientar el modelo productivo actual que tenemos hacia otro que sea sostenible y que cree empleo. Y tercera propuesta también, aquí yo hablaría de los derechos, porque ahora mismo hay un ataque conservador muy duro contra los derechos, todos tipos de derechos. Derechos de la mujer, derechos de los colectivos LGTBI, derechos digitales en la red, derechos de los migrantes, que estamos matando en las fronteras, eso hay que decirlo claramente. No se están ahogando, les estamos matando, que es muy diferente. Entonces aquí, reconstruir y reinventar Europa en base a los derechos. Es decir, que tengamos realmente mucha más capacidad de defender el derecho a la vida, empezando, por ejemplo, con los migrantes en la frontera de Ceuta, defender los derechos de la mujer, por ejemplo, aquí, con la reforma del aborto, o defender el derecho de los jóvenes a tener un futuro. Porque estamos hablando, por ejemplo, en Andalucía, de un 70% de paro. Entonces, esas son las 3 propuestas. Democracia, economía sostenible y derechos. Quería preguntar,
Nos marcaste muy bien, yo no puedo estar más de acuerdo contigo con los objetivos, con las propuestas. A mí me gustaría que bajases un poquitín el nivel de concreción y nos dijeses, nos recordases a lo mejor cuál sería los pasos, el proceso de organizar un poco a nivel, ya te digo, de todos nosotros, ¿no? O sea, los sindicatos parece ser que no están mucho por el decrecimiento, por ejemplo. Yo soy un militante de un sindicato. ¿Cómo podemos enganchar en esta idea, cómo podemos de alguna manera integrar esta necesidad que yo veo en lo que sería el tejido social, ¿no? Y luego, una pregunta también para Antonio. La pregunta es, ¿qué pasa con el hidrógeno? Y si se considera en esas curvas que nos estuviste enseñando, la optimización del consumo, es decir, yo ya tengo una edad y recuerdo que los coches antes pues consumían 10 litros de gasolina para andar 100 kilómetros, ahora están en 3,5 parece ser. ¿Cómo se contempla también eso dentro del consumo? Gracias. ¿Cuál es tu opinión respecto a poner límites a la propiedad? Estoy enlazado un poco con Héctor, porque no tiene mucho que ver, pero un ejemplo, en la Argentina, por otros motivos, se puso una limitación legal para que cualquier extranjero pueda comprar o adquirir bienes. Y no, bueno, el país no creo que por esa limitación vaya peor de lo que iba a ir. No recuerdo qué porcentaje es, pero bueno, imaginemos que fuese el 8%, no era un porcentaje muy alto. Nadie puede tener más del 8% de las tierras del país, pongamos por caso, ¿no? Un porcentaje, no recuerdo la cifra exactamente, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, si procede incluir en la legislación, ¿cuál es tu opinión respecto a poner límites a la propiedad, al acaparamiento de la propiedad, ¿no? Y luego, para Turiel, que nos comentes un poco el tema del ahorro energético, que es una fuente de energía, que por una parte puede ser un parche, lo que decíamos, mejoras tecnológicas que permitan que los vehículos consuman menos, pero por otra parte hay una cuestión clara de fondo, que desde luego el ahorro y la línea de crecimiento en consumo energético es la pieza fundamental, al margen incluso de los desarrollos tecnológicos. Hola, yo quería preguntar que si ese modelo de, primero desde el punto de vista energético, si Turiel cree que desde el punto de vista energético ese modelo de decrecimiento solucionaría esos problemas que nos ha planteado desde el punto de vista energético. Y para ti, ¿qué piensas de ese modelo de crecimiento? Vale, lo positivo está muy bien, se reparte todo, bueno, al hablar de repartir parece positivo, pero a mí me gustaría que tú nos dijeses los contras. O sea, que nos hablases mal. La parte que... para ti. Sé que efectivamente es todo positivo, pero yo no creo que todo sea positivo. Entonces, es difícil hablar de lo negativo, pero bueno, me gustaría saber qué podría ser negativo. Gracias. Entonces tu pregunta iba primero un poco sobre los actores, al final los actores y cómo convencer a la gente de que esto es posible. Yo creo que además, como has hablado de sindicatos, yo te voy a dar el ejemplo que yo estoy siguiendo en Euskadi, es decir, en el País Vasco. Estoy trabajando para varios sindicatos, justamente en esta línea, porque es verdad que tenemos que bajar a la tierra también y tenemos que convencer a compañeros de viaje que esto es posible y además que es necesario. En este caso, yo no sé si pasa, ya sé que no pasa igual en todos los sitios, pero sí que en Euskadi tenemos suerte de encontrar por lo menos a 2 sindicatos que tengan ganas de ponerlo en marcha. Uno es un sindicato, bueno, vamos a decir minoritario, pero ya que tiene sus 5.000 afiliados, SSK, por ejemplo, que ellos tienen clarísimo, además una de sus líneas fundamentales que lidera todo su última ponencia de su última asamblea, no dice la palabra de crecimiento, pero van en ese sentido. Todo lo que he dicho lo ponen, tal cual. Porque además lo han escrito con Yayo Herrero, que es la coordinadora de Ecologistas en Acción, para que veas, vamos. Entonces es un sindicato que va por buen camino en ese sentido, porque han integrado dentro de su matriz intelectual y de lucha, pues esto que hay límites. ¿Qué es lo más importante? Introducir que hay límites. Ya con esto yo me conformo con muchas cosas. Y el segundo sindicato es ELA. Eso es bastante interesante, porque ELA, para los que no conocéis, porque aquí no trabajan, es el primer sindicato en Euskadi, con 100.000 afiliados.
Y nos han pedido, y me han pedido, que hiciera una labor justamente para explicar lo que es la transición ecológica de la economía, y que ellos ahora mismo han integrado todo lo que acabo de decir ahora mismo en su discurso. ¿Sabes por qué también? Porque los propios trabajadores están pidiendo a sus delegados, a su ejecutiva, que empiecen a pensar el tema. Porque se ven perfectamente que eso no tiene futuro. Los propios trabajadores. Por tanto, los sindicatos también entran, no todos, porque no todos los sindicatos son iguales. No sé dónde estás tú, no te voy a preguntar tampoco. Pero hay uno, por ejemplo, que me gusta para unas cosas y no para otras. Comisiones tiene cosas muy buenas sobre ecología, con el ISTAS. Muy buenas. El problema es que luego no las pone en marcha. Las dice, pero no las hace. Todos los datos que yo saco, por ejemplo, de empleo verde en España, los han hecho ellos. Pero también hay cosas que se mueven. Yo estoy viendo que los sindicatos se mueven. Y además, también tenemos que hablarles con un discurso que pueda entender. Porque es verdad que la palabra de crecimiento no siempre lo entienden. De hecho, puede chocar a mucha gente. Cuando tú ya no llegas al fin del mes y te dicen que tienes que decrecer, pues mira, te pones atrás y dices, tengo que decrecer nada más, ¿no? Lógico. Entonces, ¿cómo entrar a los sindicatos o a los trabajadores, por ejemplo? Pues tú le puedes entrar hablando de reparto de trabajo. Funciona muy bien porque además ha sido un reclamo, una reivindicación histórica de los sindicatos. Porque además tú ahora les puedes entrar con el tema ecológico, reparto de trabajo, justicia, democracia y además ecología. Y también le puedes entrar con el empleo verde. Por eso la transición ecológica de la economía les gusta tanto. Porque estamos diciendo que sí, vamos a destruir empleos. Esto está clarísimo, porque hay empleos que tienen que desaparecer. No los empleos, no las personas, sino los sectores de actividad. Pero al mismo tiempo tú das una salida. Que eso es muy importante, dar salidas a este marrón donde nos hemos metido. Y luego pues hay más actores, pero yo me he centrado en este que tú has citado. Y también antes yo citaba la economía del bien común, porque este concepto, que tiene sus pros y contras, como todo, llega a un sector diferente, que son los empresarios, pequeños y medianos empresarios. Entonces también eso es muy bueno, y aquí tenemos que tener un discurso también muy flexible. No cambiamos el contenido, pero que cambiamos las palabras para llegar a los sectores que queremos llegar. Sindicatos con transición ecológica de la economía, empleo verde, reparto de trabajo. Economía bien común con pequeños y medianas empresas. De crecimiento con los movimientos más radicales o más activistas. Yo soy así, flexible, porque vivimos en una sociedad muy compleja. Tú me decías, la propiedad en Argentina, el 8%, ¿no decías? Eso es así, ¿no, compañero Héctor? ¿Te acuerdas? Sí. Pero bueno. En lo que he dicho, yo creo claramente, yo te diría que sí. Hay que poner unos límites. Si decimos que hay límites en este mundo, si decimos que hay límites en general ecológicos, también hay límites sociales, porque las dos cosas van conjuntas. No podemos separar por un lado la cultura y la naturaleza. No, las dos cosas van de la mano. Todo es un conjunto. Por tanto, es lógico poner también límites en la economía, en la propiedad, si queremos que todos y todas tengamos algo. Pero es que esto es básico, ya lo decía Gandhi, lo decía todas las personas, vamos, que esto no es nuevo. No es nuevo para nada. Porque ahora mismo, ¿a dónde van las subvenciones, por ejemplo, de la política agrícola común? ¿A dónde van? ¿A la duquesa de Alba? ¿A la reina de Inglaterra? Pues claramente, tú vas a Andalucía, las tierras a quién pertenecen, pues a pocas personas. Si queremos que todas las personas puedan acceder a hacer agroecología, puedan cuidar la tierra, pues hay que repartirla. Y por eso necesitas unos límites. Eso está clarísimo. Y eso, por ejemplo, cuando hablamos de una renta máxima o de un salario máximo, también hablamos de lo mismo al final. Y eso hizo, o no sé si acordáis, hace 2 meses en Suiza hubo un referendo justamente sobre el salario máximo que decía 1,12, que una persona en un año no puede ganar 12 veces más que el menos que gana. ¿Os acordáis? Bueno, mucha gente dice, oye, pues ha perdido. Yo lo veo al revés. Ya sé que soy muy positivo, tío, pero lo veo al revés. 30% de la población de un país supernivelar ha votado que sí. Estamos ganando mayorías poco a poco. Bueno, estamos sumando minorías, para decirlo de otra forma. Y espero que un día lleguemos a tener mayorías. Pero sí que hay cada vez más gente que ve justamente que esos límites son importantes. Y además que ya han existido antes. No son nuevas para nada. No son nuevas. Y lo último, decir los contras. Las contras que puede haber con el decrecimiento. Pues son muchas, ¿eh? ¿Qué te voy a decir? Yo aquí me he quedado con el papel de polibueno, así que he dicho lo bueno que había. Pero una cosa, por ejemplo, primero es la resistencia social de nosotros mismos. Nosotros mismos, porque tenemos miedo al cambio. Porque es más fácil quedarse con lo que tienes, con algo que alguien te propone. Incluso si vas a mejor. Los primeros que se resisten a este cambio que proponemos es la gente, y Ana, son los trabajadores. Porque es una vida, tú lo tienes y no lo quieres cambiar.
Y porque además mucha gente tampoco quiere cambiar la vida, incluso si tú le propones esto. Están contentos en tener 3 televisiones, 2 coches, el móvil, pues claro. Entonces, para mí lo más importante y lo más complicado de esto es la resistencia, no solamente de los grandes poderes, porque ya, de eso ya está hablado, lo conocemos. Las multinacionales no te van a hacer ningún regalo, los poderes tampoco. Porque también eso es otro escudo que tenemos. Tenemos que pensar de forma menos ingenua. Pero estamos en manos de ellos, ¿eh? Sí, sí, por eso ni siquiera entró, porque me parece que es una evidencia que tenemos que compartir al entrar por esta puerta, vamos. Yo me centro más bien en cosas que menos decimos, que son las cosas que hay resistencias en nosotros mismos. Pero sí que este escuello, además, que veo bastante con el poder, porque tenemos una relación con el poder que es bastante esquizofrénica, vamos, y yo mismo no puedo decirlo. El poder, si no hacemos nada para cogerlo de una forma u otra, van a venir a por ti. Y no van a venir a por ti de forma suave, tranquila, oye, por favor, deja de hacer tu huerto urbano. No. Tenemos que dejar de ser un poco ingenuos y pensar la cuestión del poder de forma mucho más profunda. Ser capaces de encontrar personas... ¿Qué vas a decir esto? Exactamente. Ah, pues lo siento mucho, si quieres me quedo aquí y tú concluyes, vamos. No, yo complementaré. Vas a complementar, perfecto. Entonces, pensar esto, y por eso me parece tan importante pensar desde abajo y pensar desde arriba. Si queremos evitar justamente que la transición no sea una transición pacífica, porque mi objetivo es que la transición sea cuanto más pacífica posible. Y ojo, he dicho cuanto más pacífica posible. Yo soy pacifista, pero sé que esto no va a ser un proceso y un camino de rosas, porque hay intereses divergentes, y muchos además. Y además no son intereses divergentes así de uno contra otro. Son muchísimos intereses que se contraponen entre el poder de arriba y el poder de abajo. E incluso desde abajo, poderes entre nosotros donde no estamos de acuerdo sobre el objetivo. Y eso se puede ver con la pregunta que hacía para las europeas, por ejemplo. Si hablamos de las europeas, está clarísimo que incluso en las izquierdas progresistas, en la ecología política, no hay los mismos objetivos. Porque lo que hemos dicho así, te puedo decir que lo que he dicho aquí, lo que ha dicho Antonio, no está compartido por parte de la izquierda. No sé si muchos habéis visto los últimos intercambios que hemos tenido con Navarro, con Mises Navarro en público. Vamos, por decir lo que hemos dicho hoy, me ha saltado a la garganta. Y eso se supone que es uno de los referentes de la izquierda, que ha aportado muchísimo además para la izquierda. Pero tenemos mucho que hacer. Y esas son las resistencias que estoy viendo, porque tenemos también que ganar el debate intelectual. Sí, no, yo voy a ir de menos a más, ¿vale? Lo último que digo no va a ser nada bonito, o sea que, bueno, mejor que estéis sentados. El hidrógeno. No hay minas de hidrógeno en este mundo, entonces el hidrógeno no es una fuente de energía, es una forma, igual que la electricidad. Nosotros generamos hidrógeno, la manera más fácil de hacerlo, porque no consume otras cosas, es electrolizando el agua. Haces pasar una corriente eléctrica por un caudal de agua y separas el hidrógeno del oxígeno. Se puede hacer con reactivos químicos, se puede hacer de varias maneras, y de hecho algunos de los trucos de energías libres que se ven en Internet se basan justamente en esto, ¿no? En producir hidrógeno. El hidrógeno puede ser una manera de almacenar energía con pérdida, porque hay una cosa que se llama el segundo principio de la termodinámica, que te dice que siempre que tú cambies de una forma de energía a otra, tienes que pagar un peaje. Esto viene a ser como si yo llevo una cuba de agua sobre mi cabeza y la quiero pasar a otra cuba que está allí, en el camino algo de agua se me va a caer. Y cuanto más diferente sea la otra cuba, más agua se me va a caer. Esto es lo que dice básicamente el segundo principio de termodinámica en términos sencillos. Y en el caso del hidrógeno, las pérdidas suelen ser de entre el 25 y el 50% en la conversión, ¿vale? Pero puede ser una manera de almacenar. De hecho, no es demasiado buena, tiene otras pegas. Pero bueno, en determinados casos se puede utilizar. En todo caso, no resuelve el problema energético. Como no lo resuelve la electricidad, ¿no? El coche eléctrico no es la alternativa de nada porque el peor problema que tienes es el de producir electricidad. ¿Qué podemos decir de la eficiencia? La eficiencia le pasa una cosa parecida que al ahorro, y es que si tú, por algún motivo, dejas de gastar una cierta cantidad de energía, dentro de nuestro sistema económico, si no lo cambiamos, el consumo de energía siempre tiene sentido económico, porque como energía es capacidad de hacer trabajo, yo puedo coger esta energía, si mi vecino no la ha usado porque ha sido más eficiente o porque la ha ahorrado, y utilizarla para generar otro bien y otro servicio y ganar dinero con ello. Entonces, el problema que hay es que aunque el ahorro y la eficiencia son imprescindibles, sin duda, dentro de nuestro sistema económico son inútiles. Incluso peor en el caso de la eficiencia, porque existe una cosa que se llama la paradoja de Jevons, que es una observación que hizo un lord inglés cuando se empezó la industrialización con las máquinas de vapor, que lo observó que en el caso del Reino Unido,
cuanto más eficientes eran las máquinas de vapor, el consumo de carbón, en vez de disminuir, aumentaba. ¿Y eso por qué es? Porque hay usos que antes no se hacían porque eran prohibitivos, y cuando la máquina empieza a ser eficiente, los empiezas a hacer. Porque, como decimos, la energía es una capacidad de trabajo y, por tanto, siempre tiene sentido económico. Sin un cambio del sistema económico, ni ahorro ni eficiencia servirán de nada. Peor aún, los ahorros y eficiencias que uno puede hacer a nivel doméstico, porque si os fijáis, cuando se habla de energía se cometen dos tropelías, ¿no? La primera es que oyes que se habla de energía a la tele y te dice la electricidad, y digo, fantástico, pero la electricidad es solo el 20% de toda la energía final que se consume en España. Hay un 80%, un 79% en realidad, que es otra cosa, mayoritariamente petróleo, pero luego carbón y gas. Esto es sobre todo lo que consumimos, y electricidad como forma final de energía es una parte apreciable pero pequeña. Si un día tenemos la suerte de que los aerogeneradores están produciendo aquel día el 50% de la energía eléctrica que estamos consumiendo, está muy bien, pero no olvidéis que ese día se está produciendo solamente de manera eólica el 10% de toda la energía final que se consume en España. Que no está nada mal, que no está nada mal, pero es que no es eso, es que es mucho más que esto, ¿vale? Hay un tema que ha salido, que ha suscitado este señor y que ya ha contestado Floren, que es el tema de poner un límite a la cantidad de tierras que puede tener pues, un particular, una empresa y demás. Hay un fenómeno que supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar, que es lo que se llama land grabbing o el acaparamiento de tierras. En este momento el 5% de todas las tierras cultivables en África está en manos de empresas multinacionales extranjeras. Y ese es un proceso que continúa, y no solo en África, se está extendiendo incluso a Europa. Y no solo con tierras, sino con activos. En general, el capital está buscando en qué realizarse. Porque también tenéis que tener en cuenta que el capital financiero, no os recuerdo la cifra exacta, pero da igual, porque yo cuando paso de mucho de uno ya me pierdo, pero creo que es entre 15 y 20 veces la riqueza real del planeta. Entonces, no hay suficientes bienes en el planeta para realizar todo el capital financiero. Pero como la bolsa no, en algún momento esto no va a seguir para arriba, pues hay que empezar a comprar cosas y hay que empezar a acapararlas. Las leyes conducentes a limitar el acaparamiento son imprescindibles en la transición hacia el nuevo sistema. Y, por supuesto, chocan radicalmente y de plano contra el sistema capitalista, como choca todo. Pero es que lo primero que choca son los límites del planeta. De hecho, vivir en un planeta finito. El sistema capitalista es un sistema expansivo y el planeta es limitado. Entonces, ¿qué pasa? Pues no hay recursos para mantenerlo funcionando continuamente, y además no podemos absorber toda la mierda que generamos, porque este también es el problema que hay al final. Bueno, entonces yo creo que por fuerza este tipo de legislación, entendida de una manera muy lata, que afecta a muchos aspectos, tiene que ser imprescindible. El chico del fondo me comentaba que si el modelo de transición que propone Floren conllevaría una disminución y una adecuación al consumo energético. Seguro que sí. Os voy a dar un dato que os va a sorprender un poco. El 25% de todo el petróleo que se consume en el planeta lo consumen los 1.000 millones de coches que hay. O sea que resulta que no es tan difícil ahorrar el petróleo. Si quitas los coches, es que es uno de los grandes errores de la humanidad, la automoción privada. Entonces, todo el énfasis en el coche eléctrico, que luego tiene muchas pegas técnicas que tampoco voy a empezar ahora a explicar, no sé lo que me pregunte, pero es que toda nuestra obsesión por la automoción privada es que es nuestra condena. Si uno empieza a plantearse cosas que ahora mismo pueden parecer revolucionarias, pero que en el fondo no lo son tanto, cambiar los sistemas de relación de producción y consumo, por ejemplo, es posible que el planeta no tenga recursos suficientes como para que todas las familias tengan una nevera y tengan una lavadora, pero se pueden compartir. Es que no pasa nada. Y en vez de comprarlas, puedes hacer un leasing a la empresa, que así tendrá interés en que eso no tenga una obsolescencia programada, tendrá interés en que eso siga funcionando porque tú lo pagas por los días que está funcionando. Y a él le interesará que sea robusto, y a él le interesará que después de que acabe su vida útil se pueda reaprovechar. Este tipo de cosas que va en la línea del fondo de lo que está proponiendo Floren, es decir, aumentar la cantidad de mano de obra que se destina a hacer las cosas, hacer los sistemas económicos más compactos, más resilientes, más locales, todas ellas evidentemente disminuyen nuestro consumo energético de materiales, y además, bueno, una cosa que se comentó antes por ahí, no recuerdo quién lo hizo, me fue una chica, esto contribuye también a disminuir las diferencias, la inequidad norte-sur. Hay un post muy bueno de Pedro Prieto en Crisis Energética, que se llama Carta a los Indignados Españoles, que muestra muy claramente que lo que está pasando es que hay un flujo continuo de energía y de materiales que no se están pagando al precio que correspondería, evidentemente, porque si no, no podríamos financiar nuestro bienestar malentendido, como lo entendemos aquí,
¿vale?, de los países pues, más pobres hacia los ricos. Todos los problemas de guerras, corrupción y tal, en muy buena medida provienen de este sistema extractivo, que bombea recursos de allá para aquí. Si tú detienes esto, porque dices, no, es que esto no puede seguir así, vas a favorecer que ellos puedan liberarse del yugo que en muy buena medida les hemos puesto nosotros, ¿no?, como sociedad. Las pegas de lo que está proponiendo el crecimiento, lo que está proponiendo Florent. Para mí, la pega fundamental, y esto ya lo ha dicho Florent, es que evidentemente el capitalismo no se resistirá, se está resistiendo a cualquier cambio que vaya en esa dirección. Para mí esta es la fundamental. No tenemos que olvidar que dispone de una máquina de propaganda muy poderosa a través de la televisión, y yo últimamente es que me estoy encontrando situaciones un poco absurdas porque los temas que abordo son técnicos y te encuentras gente que tiene ecos de determinados medios que te niegan la evidencia. Decía Ortega y Gasset que España es el único país del mundo donde te niegan la evidencia, ¿no? No sé si es porque es español, pero claro, esto es bastante estúpido porque es que te niegan hechos. Y, por ejemplo, el tema del fracking, que algún día va a acabarlo con cuidado, fracking ya se sabe que es una burbuja financiera, es una mierda de recursos, no tiene rendimiento, pierden las empresas americanas dinero a las puertas con la explotación del shale gas. Esto sale en The New York Times y en Financial Times. Los patrones, los consejeros delegados de ExxonMobil y de bueno, sale ahora. Ay, por Dios. No, perdonad, bueno, igual, ahora, luego me vendrá, no importa. Están diciendo que han perdido mucho dinero con esto y aquí no llega. Es que es una absurdidad completa, ¿no? Bueno, hay una resistencia que va a ser muy fuerte. Yo creo que es errónea porque hay mucha gente que defiende el sistema capitalista porque piensan que ellos salen beneficiados de él y porque piensan que es el mejor de los sistemas, y evidentemente no va a ser pacífico esto. Esto no va a ser pacífico, es que es imposible que lo sea. Al final este es el gran problema que tenemos. Yo quiero que sea, a ver, yo... como muchos tenemos hijos pequeños, que quiero que vivan en un mundo lo más igualitario posible y yo no quiero que les pase nada, pero es que yo veo que por el camino que vamos es el de negarse a aceptar que los cambios son inevitables, se inyecta un mogollón de propaganda, la gente se la adormece diciendo tonterías, se está diciendo la tontería de que este año empieza la recuperación, es completamente mentira. Y bueno, pues al final, en Estados Unidos, por ejemplo, hablamos de huerto urbano, en Estados Unidos en determinados condados está prohibido hacer huertos urbanos, tú no puedes hacer un huerto en tu casa. Y además la razón por la que se ha prohibido es porque atenta contra el comercio local. Bueno, pero es que de la misma manera que esto, en algún momento van a surgir leyes que van a atacar las monedas locales. Porque las monedas locales no se pueden taxar, no se pueden coger impuestos de ellas. Se podría, pero no van a querer hacerlo. No tenemos que olvidar que la introducción del dinero esencialmente sirve para que los estados puedan financiar el ejército. Es como surgen realmente las grandes monedas nacionales, ¿no? Como surge un poco el concepto de Estado-Nación. Entonces, tenemos un problema muy grave, y yo en eso sí que estoy de acuerdo con Florent, que tenemos que abandonar un poco la ingenuidad. Yo creo que la mejor manera, a mí el movimiento que a mí me gustaría sería el estilo de Gandhi, ¿no? O sea, crear una marea humana que dice, no, es que lo conocemos, estamos convencidos, esto no puede seguir así. Punto. Pero en esto, vuestra implicación personal, la de todos los que estáis aquí, es fundamental. Porque podemos hacer lo que por defecto solemos hacer cuando acaban estas charlas, yo siempre lo digo, es salimos y volvemos a nuestra vida, escucha el móvil, que he quedado, vamos a tomar unas cervezas, oye y tal, mañana nos vemos. Bueno, tenéis que pensar que esto os atañe, porque lo que hemos dicho, dentro del sistema capitalista esta crisis no va a acabar jamás, va a ir a peor. A lo que estamos tendiendo se parece más a un neofeudalismo que no a un sistema democrático. Toda la restricción de libertades que decía Florent, es que es lógico. Porque si uno quiere mantener un sistema muy desequilibrado, muy injusto, de repartición de la distribución de la riqueza y los sistemas de producción, si empieza a disminuir la capacidad de generar bienes y demás, pues tiene que ser a través de un sistema más parecido, yo digo, a un feudalismo. Si vosotros queréis tener un futuro, es que os tenéis que involucrar personalmente en esto. De la misma manera que Florent y yo nos involucramos, bueno, yo no milito en ningún partido político ni quiero saber nada de esto, pero... no sé, es un defecto como otro cualquiera. Pero a ver, si yo vengo aquí y no estoy con mi familia en este momento, básicamente es porque creo que esto es fundamental, porque creo que esto es muy importante. Vosotros tenéis que creerlo también. Quizá lo primero que tenéis que hacer es mirar todos los datos y autoconvenceros de que esto es así. Pues si lo sabéis, lo comprendéis y estáis convencidos, no podéis quedaros quietos. Tenéis que pasar de la idea a la acción. Solamente con una gran marea de gente bien informada,
explicando es que por aquí no vamos a ningún sitio, vamos a la exclusión social de la mayoría, vamos a un empobrecimiento generalizado, vamos a pasarlo muy mal y no es necesario. Si no hay una gran manera de gente que haga esto va a acabar mal, va a ir cada vez a peor. Pero bueno, en vuestras manos está también. Hola, ¿se me oye? ¿Se me oye? Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Jesús. He hecho un pequeño esfuerzo de venir de Cantabria, más o menos esta hora y media en coche, más otra hora y media que me toca de vuelta, pero estoy encantado. Encantado de la vida porque conocí personalmente a dos de mis grandes referentes en estos últimos meses, ¿no? Bueno, acércate después porque cuando los ves de lejos. ¿Eh? Todavía no nos has conocido personalmente, que luego te alejes. No, luego te voy a meter un apretón. Cuenta con ello. Cuenta con ello. O sea, he venido especialmente a eso. O sea, no me conoces. Bueno, eso va. El primer comentario voy a redundar en el agradecimiento que os tengo y que aunque yo todas estas cosas que habláis ya las he mamado, incluso me las he autogestionado, sería larguísimo contaros un poco mi trayectoria. Enlaza con la segunda parte, esos agradecimientos, en los cuales redundo, con la educación, ¿no? Yo vivo la educación a diario, tanto en mi familia, tengo 2 hijos, y conozco muy bien el planteamiento que hace Antonio. Le sigo en el blog, le sigo en Facebook, le sigo en todos los sitios. Luego sabrá quién soy. Y a diario, como digo, estoy muy involucrado en la educación, en la docencia. Voy a un instituto, no soy docente y sin embargo me considero un gran docente, trabajo de conserje. Bien, que os sirva, no de consuelo, pero sino de amparo, que esa semilla que estáis divulgando, yo también estoy en ello y os puedo asegurar que hay mucha más gente por ahí. Lo que pasa es que, bueno, de momento estamos un poco diseminados y poco organizados. Y ahí planteo, para mí lo que veo es la gran brecha que existe en la educación, ¿no? Yo lo veo a diario en mi casa como para limitar el crecimiento, poner un límite a mis hijos, derrocho una gran cantidad de energía. Mínimamente para venir aquí, mi hija se ha ido ya con un azote en el culo. Entonces, os podéis imaginar por dónde van los tiros. Eso a diario, en un centro educativo donde estás hurgando todo el día en una fase del ser humano, que es la adolescencia, que es terrible y que odio enormemente. La odio, vamos, a diario, pero bueno, la llevo bien y ellos lo llevan bien conmigo. Bueno, simplemente apuntar en relación a la educación, si crees conveniente plantear algo o hablar algo. Y luego, por último, en relación a los bancos de tierra, ¿qué proyección de futuro, qué iniciativas hay? Porque a mí tan solo me ha llegado una información pequeña, para mí es una idea que tengo hace mucho tiempo. Yo fui propietario de tierras, es la hostia, media hectárea. Y bueno, logré venderlas y deshacerme de aquel entuerto porque no me trajo más que problemas. Pero un poco va esa línea por ahí, ¿no? En la línea de la distribución. ¿Qué iniciativas hay por ahí en relación, la pregunta es concreta, a ese futurible banco de tierras, que yo llamo banco de tierras, ¿no? Y luego ya os doy el apretón, ¿eh? Vale, gracias, ¿eh? Gracias a ti. Quería preguntarle, pero antes de eso quería decirle, bueno, por la iniciativa que tiene, cuando hablabas de armonía, ¿no? La armonía con la naturaleza y todo eso. Lamentablemente, pues en estos países se ha perdido ello y tuvo que pasar esto para recién darse cuenta lo que es la madre tierra. Y pues ahora con lo que decían con las hectáreas de ir para allá y todo, lamentablemente pues la mentalidad en la persona, claro, tendrá que cambiar. Pero aparte de eso, ¿cómo llega? Mi pregunta sería, ¿cómo cambiar la mentalidad en el capitalismo, que es donde manda con sus grandes multinacionales y como sería pues como unas empresas caníbales, ¿no?
en la cual se conectan con las pequeñas oligarquías de ciertos países emergentes. Y fuera de eso, pues bueno, yo sé que las guerras que se producen, se conoce lo que es una persona, y pueden matar y es más fácil. Pero a la tierra no se puede matar. Y muchos de nosotros, pues como acaba de decir el señor, que la tierra da mucho trabajo. Sí, efectivamente, es muy fácil ir al mercado, coger un carrito y comprar. Pero la tierra no, la tierra da mucho trabajo y poco se ha valorado a ese campesino de lo que trabaja. Porque tiene que trabajar desde la mañana hasta el anochecer para una miseria de dinero. Y muchas veces la gente dice, pues sí, se coge poco dinero, pero la gente está en armonía, porque ama la naturaleza, porque hay una gran unidad con el cosmos. No quiero alargarme en ello, pero sí, mi pregunta sería eso, porque la reacción que hace la gente ya está despierta, ya sea en África o en América del Sur, en la cual pues hay mucha, pues como le digo, si van empresarios caníbales, pues es muy fácil, para ellos ya no es, ya se enfrentan. No es muy fácil, ¿no? Pero la mentalidad está pues en cambiar, pero ¿cómo se cambiaría? Pues en esto, por ejemplo, ahora hace poco la ONU, ¿qué hizo? Porque no quiere firmar el Tratado de Kioto, pues, Estados Unidos, y dice, bueno, vamos a acorralar a los bosques que ya existen, simplemente es amurallar, ponen un poco de dinero la ONU y dicen, bueno, eso para que se mantenga el planeta. Entonces son sobre eso, ¿cómo es lo que se ve? Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y muchas gracias a los ponentes por vuestras intervenciones que están siendo muy clarificadoras. Vengo del ámbito de lo social, he estudiado sociología y era un máster sobre género, entonces me gustaría dirigir mi pregunta al segundo ponente, que lo siento, no recuerdo tu nombre ahora. Y bien, básicamente, analizando tu discurso, encuentro o intuyo ciertos puntos de relación entre el decrecimiento y el feminismo. Has hablado de la ética de los cuidados, de colocar la vida en el centro del sistema y así sacar al capital y al sujeto político en el que se asienta, el hombre burgués blanco de clase media y adulto. Has hablado de los derechos de las mujeres y diferentes colectivos LGTBI. Entonces, aunque has tratado ciertos aspectos, me gustaría que profundizases en esa relación entre el feminismo y el decrecimiento, si consideras que existe. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarte qué medidas específicas o qué estrategias, qué políticas planteáis desde el decrecimiento para, por ejemplo, la valoración de los trabajos no remunerados, como son aquellas tareas reproductivas y de cuidado, trabajos feminizados. Pues esta es mi pregunta. ¿Qué estrategias concretas planteáis desde el decrecimiento para la visibilización y valoración de este tipo de trabajos? Gracias. Bueno, pues nada, empecemos. Con las preguntas, a medida que va pasando el tiempo, se van haciendo más difíciles. Educación. La educación es la base de todo. Es que está clarísimo. Entonces, seguramente una de las transiciones más importantes que tenemos que hacer es la educativa. Tenemos que hacer comprender a nuestros jóvenes que no van a poder cumplir las expectativas que se les está inculcando desde la televisión y desde la propia sociedad, porque yo hice un post hace un tiempo que se llamaba Crisis de nuestros padres, en la que explicaba que no había una superioridad moral que a veces pasa, ¿no? La gente más mayor te explica, hombre, en nuestro tiempo vivíamos con menos y tal, es que los jóvenes de ahora queréis gastar más, y dirán, no, en realidad no queremos gastar más, en realidad el sistema necesita gastar más porque es un sistema creciente y de alguna manera nos impulsa por diversos medios bastante eficaces a gastar más, pero que en realidad no hay una superioridad moral de lo que había en la época de nuestros padres, porque es lo mismo, es un sistema basado en el crecimiento que es el sistema capitalista. Entonces, romper muchísimas cosas que las hemos recibido de pequeños y que todos, a veces yo mismo también me veo utilizando memes que en realidad corresponden con una visión incoherente de lo que tiene que ser algo sostenible, de lo que puede ser la sociedad del futuro, cuesta mucho. Y yo os podría poner algunos ejemplos de cosas que ya son como los reflejos aprendidos de los perros de Pavlov, ¿no?
y por ejemplo se usaba de equilibrio entre oferta y demanda, pues todo esto en realidad parte de algunas falsedades que muchas veces no se realizan en la práctica. Pero todo el mundo las acepta como si fueran dogmas, porque es que lo son, en realidad. Son cosas que uno no entra a discutir. Seguramente hace falta hacer un gran trabajo con los jóvenes, sobre todo porque ahora mismo se está produciendo un choque brutal entre las expectativas que se les crean y lo que se les está ofreciendo. Florena hablaba antes de que en Andalucía el 70% de los jóvenes están al paro. Esto es dramático. Entonces, cuando tú además a esa edad consideras que lo normal es que piensen en videojuegos, móviles y ropa, y tontear, como tontear es lógico y está bien, pues tienes un problema gordo. Entonces, quizá uno de los puntos donde uno tendría que actuar más rápidamente para evitar justamente de que la estabilidad social se nos vaya a las manos es en la educación, seguramente. Y empezar a educar otros valores. Yo a veces con mi hija lo intento, pero es complicado, ¿eh? Yo cuando tenía 4 años le dije que cuando fuera mayor seguramente no tendría coche y se me puso a llorar. Bueno, esto, a ver, puede hacer gracia, pero si lo pensáis bien, que una niña de 4 años ya tenga interiorizado que lo lógico es tener el coche, y eso que en casa que conduces mamá, porque papá no conduce, lo pasa aislante. Pero, bueno, pues lo digo, esto cuesta mucho combatir, es un punto fundamental. Decía esta señora por aquí, el tema, no entiendo muy bien, es que me estoy quedando cada vez más sordo y me cuesta cada vez más oír las cosas, ¿eh? No, pero no es de ahora, que es de siempre. Pero bueno, básicamente es cómo se convencen los empresarios, ¿no? Yo creo que es un poco la idea, por resumir muy rápidamente todo lo que dijo usted. Hay varias cuestiones. Una es la conexión con la tierra que evidentemente realiza el hombre, porque el hombre es un animal. Es verdad. Y el hombre forma parte de un ecosistema. Lo que pasa es que nos hemos alienado, nos hemos extrañado del ecosistema. Entonces es verdad, yo alguna vez he trabajado en el huerto, seguramente en unas condiciones mucho mejores que las que trabajan muchos campesinos en el mundo. Y es verdad que acabas molido, pero también es verdad que efectivamente te sientes mucho más realizado, ¿no? Porque forma parte, está en nuestro código genético, es completamente normal. Seguramente la gente que ocupa los estratos más altos de esta sociedad, la gente que está tomando las decisiones, están tan alineados que han perdido por completo esto. De hecho, en general, de una manera inconsciente, estos memes que nos inyecta la sociedad, ecologismo está asociado con una posición inmadura, infantil, idealista, cuando en realidad es vital. Es decir, es un problema de supervivencia. Es que al final uno tiene que preservar el hábitat y ser ecologista en ese sentido por pura necesidad, porque es que nos va la vida literalmente en ello. Pero el grado de alienación de algunos individuos llega a ser muy elevado. El problema más gordo seguramente es que los individuos que combatimos son individuos abstractos. Es decir, las grandes corporaciones tienen una lógica económica que supera a los individuos y ya son hasta cierto modo autónomos. Es como si hubiéramos creado un Goliat, un monstruo, ¿no? Un Leviatán, que ya, en cierto modo, es autónomo, tiene unas reglas del juego preescritas, un programa y lo sigue. Y lo sigue de una manera bastante contundente y avasalladora. Y quizás más eso lo que tenemos que combatir. Yo creo que para conseguir cambiar la mentalidad de algunos empresarios, sobre todo de nivel más bajo, no los grandes empresarios, es enseñándoles los datos. Es decir, mira hacia dónde vamos. Oye, qué curioso, este año ha habido una cantidad de temporales, como no se recuerda, en toda la cornisa cantábrica. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando al planeta? Aquí está pasando algo, que se habla en voz baja. Aquí, porque en Inglaterra se habla abiertamente. Hasta el primer ministro habla de la corriente del chorro polar. Que si no sabe lo que es, deberían informarse un poco y así entenderán mejor qué es lo que está pasando aquí y por qué lo que está pasando ha venido para quedarse. Entonces, es dando datos sobre qué pasa con los recursos, sobre las externalidades y demás, como una persona mínimamente inteligente, por muy obcecado que esté, acaba dándose cuenta de que hay una necesidad del cambio. Porque el cambio igualmente va a venir, y si uno no lo hace pilotado, pues lo va a hacer estrellándose. Pero que vamos a tener un cambio, una transición muy abrupta hacia abajo, eso está claro. Entonces tenemos que decidir si llevamos las riendas o no. Entonces creo que datos, tranquilidad, información e insistencia. Y firmeza. En un momento determinado, cuando se apruebe una determinada ley, que algún día llegará, cada cual tiene que tener claro cuál es su punto de transición y decir, esto ya no lo podemos aceptar. Y será suficiente masa crítica como para poder parar esto, que se puede parar, y ha pasado más veces. Hay que tener las ideas claras, pero costará, evidentemente. Lo del feminismo se lo dejo a Florena. Bueno, unos apuntes primero sobre educación.
está clarísimo. Jesús, por ejemplo, la educación es central, eso ya creo que nadie lo va a dudar. Y además aquí con varios niveles de educación, porque educación es muy genérico, ¿no? Educación formal, no formal, por ejemplo, concienciación, por ejemplo, todo el trabajo que hacen las ONGs, haciendo concienciación sobre el consumo responsable, es un tipo de educación también. Y a mí me gustaría insistir sobre la última forma de hacer educación también, es educándonos a nosotros mismos, haciendo las cosas. Por ejemplo, cuando dije esto, que tenemos una moneda local, haciendo esto nos estamos educando. Y además estamos llevando el cambio hacia afuera. ¿Y por qué hemos hecho una moneda local de este tipo? Porque cuando tú das un billete a alguien, lo coge y dice, oye, ¿esto qué es? No sé, un euro, es un X. ¿Qué es un X? Y empieza a pensar, oye, ¿por qué lo has hecho? Te pregunta. Esto es un poder de educación tremendo, tremendo. Más allá de que pueda relocalizar la riqueza, por ejemplo. Y eso es muy bueno. Por eso les decía, haciendo las cosas, caminando nos educamos. Por eso me gustan tanto las cooperativas de vivienda, de energía, de finanzas, porque al hacer las cosas nos damos cuenta. Y además nos empoderamos como tal. El empoderamiento es fundamental en la educación. Si te empoderas, primero te sientes mejor. Y segundo, eres capaz también de convencer al resto de gente. Entonces yo iría por este lado. Y además, como aquí parece que todos tenemos hijos, Jesús tiene 2 hijos, tú tienes 2 hijos, yo tengo 2 hijas, pues yo os puedo decir cómo hago con mis hijas, o por lo menos cómo estoy siguiendo el camino para educarles o enseñarles valores que tenemos. Yo tengo claro que el mundo de mañana va a ser duro. Va a ser duro. Hacemos lo máximo para que no sea tan duro. Pero tengo claro también que le tengo que dar o enseñar cosas que le permitan sobrevivir en un mundo que puede ser bastante cabrón con ellas. Entonces, 2 cosas les enseño, por lo menos. Primero, a tener autonomía, es decir, a hacer saber las cosas ellas mismas. Por ejemplo, vamos al huerto y vamos a aprender a cultivar, a aprender a cocinar, a aprender a coser, cosas básicas que tú necesitas. Pero si solamente fuéramos o hiciéramos esto, sería solamente una forma de supervivencia. Eso no es suficiente. Entonces, les integro la segunda parte, que es la solidaridad, trabajar con más gente. Una persona sola le aplasta el sistema. Una persona con más personas tiene capacidad de luchar, de enfrentarse y además de hacer las cosas bien. Por eso no vamos solamente a un huerto que es nuestro, vamos a un huerto comunitario. Y aprenden a juntarse con más personas, que eso se hace entre muchos. Entonces es una doble vía de autonomía, porque tienes que ganar poder personalmente, y una vía de solidaridad, porque tienes que ganar poder colectivo. Y a ver si funciona. La niña tiene 6 años y medio, todavía no he dicho lo del coche, así que espero que todavía que no me lo diga. No tenemos coche en casa, entonces eso puede ayudar, no lo sé. Y además, por supuesto, pues el papel de los padres, la forma de vivir, tiene que ser coherente con lo que decimos. Porque las niñas al final lo que ven es lo que haces tú, vamos. Entonces luego vamos a hablar de ecofeminismo. Además tiene que ver con Santander, vamos a ver, porque ayer estaba en Santander dando una charla sobre ecofeminismo, justamente, vamos. Sí, avisado, vamos, aviso por todos los medios, pero no me sigues tanto como Antonio, ojo. Espero que cambie después de esto, ¿eh? Voy a poner un... No lo toma mal, ¿eh? Perdona, quería hacer un inciso aquí. Mi charla, que es una charla técnica, es una charla política. Porque la política, por definición, es aquello que interesa a los ciudadanos. Y esto les interesa. Lo que no es, o intento que no sea, dentro de mis posibilidades, es partidista. Porque el problema es que las palabras están muy pervertidas. Es que es triste tener que explicar cosas básicas, pero es verdad. Y mi charla, además de ser política, es técnica, porque se basa en su diagnóstico. A ver, seamos completos. Entonces, sobre ecofeminismo, pues mira, ayer, empezando la charla, pregunté 2 cosas a los compañeros y compañeras que estaban ahí. Les pregunté, oye, ¿sabéis por qué las mujeres tienen una huella ecológica menor que la de los hombres? Primero. ¿O sabéis? Me gustaría, pero... ¿O sabéis, por ejemplo, por qué en los países del sur las principales, los que realmente se ven más afectadas por el cambio climático son las mujeres? Y si ya contestas esas 2 preguntas, vamos a ir viendo por qué hay relaciones directas entre ecología y feminismo, entre mujeres e igualdad, y naturaleza, porque todo va vinculado. Bueno, eso daría para una charla entera. Ayer, la charla está en internet, entonces te la voy a colgar si quieres, Jesús, la podrás ver si quieres. Pero entonces, aquí podemos vincular totalmente esos conceptos. Por ejemplo, hablando de qué es el trabajo. ¿O qué llamamos trabajo hoy? Hoy el trabajo visibilizado es el trabajo productivo, es el trabajo mercantil, es el trabajo a tiempo completo. Y eso es un trabajo que es altamente contaminante. ¿Y quién lo hace? Lo hacen los hombres. ¿Qué valores transmite?
competitividad, velocidad, dominación de la mujer y de la naturaleza. Y por tanto, ¿quién tiene la huella ecológica mayor que los demás? Pues son los hombres. Porque los hombres se encuentran de forma estructural, no porque un hombre lo dice, no porque de forma estructural se encuentra metido en el trabajo productivo. Es una de las explicaciones, no es la única, por supuesto, pero es una forma de entender por qué estamos ahí. Es también una forma de entender que el dominio de la naturaleza va vinculado también al dominio de la mujer, porque ahora estamos en un doble sistema, que es antropocéntrico y androcéntrico, las dos cosas a la vez. Y la segunda pregunta que había, de por qué las mujeres se ven más afectadas, por ejemplo, por el cambio climático, pues claramente, porque ¿quiénes son las personas encargadas en los países del sur de ir a buscar energía o agua, por ejemplo, la leña? Pues son las mujeres. ¿Y cuál es el cambio climático? ¿Hay erosión de los suelos? ¿Deforestación? ¿Desertificación? ¿Qué pasa? Que las mujeres tienen que ir más lejos a buscar la leña, más lejos a ir a buscar el agua. Son las principales afectadas, porque incluso las niñas ya no pueden ir a la escuela, lo que además les quita oportunidades de cara al futuro. Y podemos seguir con muchos ejemplos de esta manera. Hoy la lucha ecológica, la lucha feminista, son dos luchas parecidas que van por el mismo sentido. Y por eso yo ya hablo de ecofeminismo. Ecofeminismo. Entonces, luego, ¿cómo podemos hacer para visibilizar justamente esos trabajos no visibilizados? Inferiorizados, de hecho, vamos, que al final son los trabajos reproductivos, que son los trabajos no remunerados, que son los trabajos de cuidado, las labores también domésticas. Además, ya sabéis perfectamente que realizan de forma estructural las mujeres. Las mujeres pasan a la semana 35 horas en el trabajo de cuidados. Los hombres, 12 horas. Eso es el reparto que tenemos ahora mismo. Aquí hay diferentes maneras de hacerlo. Y yo creo que aquí ya hemos tocado la mayoría de los temas. Hay un tema, por supuesto, de educación, eso es evidente. Hay un tema estructural, que ya he tocado, que es el reparto de trabajo. El repartir el trabajo es repartir todos los trabajos. Todos los trabajos. Y aquí tenemos que hablar de trabajos productivos y reproductivos. Y eso supone que los hombres pasemos menos tiempo en el trabajo productivo para poder pasar más tiempo en el trabajo reproductivo. Pero para que eso sea verdad también hace falta la educación. Porque tú puedes repartir el trabajo, por ejemplo, que el hombre vuelva a casa y que siga haciendo lo mismo que antes. Es decir, nada, póngase las piernas debajo de la mesa y espera que la mujer le dé la comida. Y eso está pasando con la crisis. Y por eso también hablamos de una doble tipo de jornada de la mujer, que está en el mercado, que cuida a los hijos y además que tiene que cuidar de parado. Porque está parado de verdad. Entonces, por eso cuando hablamos de educación, se debe hablar de educación y estructura. Las dos cosas se tienen que mirar a la vez. Estructura, cambiar la forma de entender el trabajo, de repartirlo. Eso es estructural, eso es político. Y al mismo tiempo, cambiar la educación y la forma de pensar las cosas. El papel de las mujeres y el papel de los hombres, es decir, los roles que tenemos en la sociedad. Bueno, puede seguir bastante porque además eso va de esto, pero bueno, para que veas por dónde lo entro. Yo entro sobre todo por este lado. Y creo que justamente ecología y feminismo tienen que ir de la mano sí o sí. Más preguntas. Nuria, sí, luego. Un par de preguntas un poco para los dos. Antonio, un poco sobre el comentario que hiciste antes, aunque no tiene que ver con lo de la energía, cuando dijiste que Floren era el político y que tú no querías saber que tú no lo eras y no querías saber nada de eso. Entonces, es un poco el mundo que tenemos hoy, la Europa que tenemos hoy, no es un poco también consecuencia de haber dejado a los políticos como si fuera una cosa ajena y no participar también de la vida política, que creo que debería ser una obligación de todos, ¿no? Eso por una parte. Y luego te veo muy pesimista, no sé si piensas que estamos ya en un punto sin retorno. Eso por una parte. Luego, el tema del decrecimiento, la otra vez cuando la charla sobre la última charla sobre el tema de las 24 horas, la jornada de 24 horas, de 21 horas. Era también si era posible todo con el tema de la globalización. Yo creo que hay un problema demográfico para el decrecimiento. Sobre todo China, desde los últimos 20 años, al tema de materias primas y energéticos, yo creo que es un cataclismo. Pero ellos hicieron esa especie de transición hacia el capitalismo, porque en China en realidad se estaban muriendo por millones de hambre y al final, encima ahora, están relajando la política del hijo único. ¿Hay posibilidad o recursos naturales para el decrecimiento con 7.000 millones y creciendo en el planeta? Visto como global, ¿eh? Nada más. Sí.
quieres, yo te dejo. Me acaban de avisar que ya... Sí. La última, como la ha pedido desde hace tiempo, quizás... Y la última, lo sentimos, pero... Hola. Bueno, yo lo único que quería comentar a ver, la crisis que tenemos ahora y el resultado de la forma que tenemos de vivir, pero igual la crisis no resulta tan mala. O sea, yo soy ecologista desde nacimiento y llevo toda la vida batallando y no viendo nada, prácticamente. Y ahora mismo están empezando a surgir movimientos sociales como nunca pasó. Mucha gente lo único que pretende es volver a lo que había antes, porque es uno de los problemas que tenemos, que la gente ahora mismo quiere que pase la crisis y por eso protesta. Yo siempre digo que siempre estamos los mismos protestando desde siempre por cambiar las cosas. Algunos quieren cambiar para volver a lo de antes, pero no sé, igual esto funciona como la naturaleza, siempre tiene que venir un cataclismo para que las cosas empiecen de nuevo. Igual la crisis no es tan mala como pensamos, y es mala en algunos aspectos, pero igual hace evolucionar a la sociedad a poder plantearse, si no hubiera una crisis posiblemente no volveríamos, o sea, nadie se plantearía el cambio de mentalidad o el cambio de forma de vida. Me deja solamente comentar una cosa. Bien, a lo que estás diciendo nada más, solamente un pequeño comentario. Yo hace 3 años atrás estaba allá afuera igual que cualquiera de los demás. Y sí tienes razón de que la crisis fue la que me hizo empezar a investigar todo esto, porque el paralelismo con lo de Argentina era exactamente igual. Y dije, tiene que haber algo más atrás que te lleve a esto, ¿no? Y así empezando a investigar encontré. Y claro, no soy el único, somos muchos más. Así que en ese aspecto sí que esta crisis está ayudando. Intentaría rápido para dejar tiempo a Floren. Yo lo que he dicho es que yo no estoy en un partido político. He dejado claro que este es un tema político y efectivamente un problema que hemos tenido es la dejación de nuestras funciones políticas. Que creo que en Grecia a los que ignoraban los asuntos públicos se les llamaba idiotas, pero es que es el nombre de la persona que no le interesan los asuntos públicos. Y bueno, pues es que hemos sido idiotas, está claro. El tema de la población, evidentemente hay un problema con la población humana, hay diversos estudios sobre la carga, la capacidad de carga del planeta, algunos estudios apuntan a valores muy bajos, otros un poco más altos. No es verdad que la población del planeta vaya a continuar subiendo de manera indefinida. De hecho, hay una cierta ralentización que se observa en determinados territorios. Entonces, y además, justamente la crisis tiene tendencia a ralentizar el crecimiento. O sea, la gente, esto es un poco lo que pasa como las poblaciones de animales, es que somos animales, sometidos a un cierto estrés, según cómo es este tipo de estrés, pueden reaccionar reproduciéndose menos. Y es un poco lo que nos está pasando a nosotros. La población humana sigue creciendo, pero no crece a la velocidad que crecía hace algunos años. Hemos sobrepasado la capacidad de carga del planeta por medios sostenibles. Es posible que sí. Yo no estoy tan seguro, no es del todo evidente. Hay cierta controversia sobre esto, ¿vale? Pero tenemos margen de maniobra. Quizá podemos mantener cierto extractivismo, aunque no sea lo mejor para el planeta, más bien para nuestro hábitat. Justamente para darnos un poco de tiempo para rebajar, ¿vale? Ya se verá. Además, yo no estoy muy convencido de que hayamos superado la capacidad de carga del planeta. Lo que sí que está claro es que tenemos que aprovechar lo que tenemos ahora para irnos adaptando. Y bueno, respecto a lo que ha comentado la señora, nada, que me ha gustado esto de que, ¿cómo era esto de que no hay crisis? No me ha dicho que es muy asturiana, ¿no? Pero bueno, esto dejo a Florent que lo conteste. Solo un apunte primero sobre la población. La mejor forma también de ir llegando al tope de población, sobre todo en países del sur, por ejemplo, eso además lo entronco, como decía el compañero, de los derechos de la mujer, son derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Sabemos perfectamente que la política de higiénico es una política liberticida, totalmente. Pero que hay otras formas de hacerlo que no son liberticidas al mismo tiempo que empoderan a las mujeres, y son los derechos sexuales y reproductivos. Toda la gente que trabajamos en cooperación internacional lo sabemos perfectamente. Eso es muy importante recordarlo. Si das más poder a la mujer, verás cómo vas a bajar el nivel de nacimientos en el mundo. Eso tenlo por seguro. Luego, lo segundo, la crisis, pues también hablamos un poco de etimologías de las palabras. La crisis viene de una palabra griega, que no significa un problema, significa una bifurcación. Significa un cruce, eso significa crisis. Y en la crisis pues tienes dos caminos posibles. Tienes un camino de peligro, claramente, pero tienes un camino de oportunidad. Y aquí si estamos reunidas justamente es por el camino
de oportunidad que tenemos, porque es verdad que ha abierto un camino, y es verdad que hay cada vez más movimientos que están ahí. Entonces lo que tenemos que pensar y hacer es ver cómo vamos a sumar esos movimientos. Por eso os decía lo de las islas, hacia archipiélagos, hacia continente, hacia el sistema mundo, porque de eso se trata, de ir sumando y aprovechar esta oportunidad. Nada está escrito, nada, absolutamente nada. La bifurcación está aquí, la podemos escoger y podemos coger. Y espero que la cojamos. Y para esto existen un montón de formas de hacer activismo. Un montón de formas de hacer activismo. Sobre todo, no hay que oponerlos los unos a los otros. Cada uno escogemos donde somos lo más útiles. Yo, por ejemplo, antes de hacer partido político, estoy metido todavía en el movimiento social, en huertos urbanos, en cooperativas, y sigo estando. Y al mismo tiempo pienso que tenemos que estar en política porque los demás también están. Y aquí tenemos que tener poder para cambiar algo. Entonces yo os diría, el mundo es tan complejo y tenéis tantas oportunidades de cambiar las cosas que escoged el mejor movimiento que os corresponda a vosotros. Y actuar, sobre todo. De eso se trata. Haced política con la P mayúscula para cambiar las cosas. Para vosotros, para vuestros hijos y para las generaciones futuras. Esto es el reto que tenemos. Actuar.